¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos de este programa Sintonía con María? Les damos la bienvenida para una nueva edición de este programa, en el cual vamos a comentar temas actuales de la Iglesia, especialmente el sínodo de la sinodalidad que se está realizando en el mundo entero, y también una asamblea nacional eclesial que se realizó en Chile, más o menos en el día 7, 8, 9 de octubre, y entonces de ahí se extrajeron algunos temas, algunas conclusiones que son importantes de comentar porque van encaminando, ¿no es cierto?, a nuestra Iglesia en un determinado sentido, y es bueno ir aclarando a la comunidad en la medida que nos compete a nosotros como sacerdotes, también como laicos, que tenemos todo el derecho de pensar, de dar nuestra opinión frente al evento que se está realizando del sínodo, o este nuevo modo de ir integrando comentarios, opiniones, acogiendo diversas posturas en el seno de nuestra comunidad cristiana. ¿Qué impresiones nos deja esto? ¿Cómo se está desarrollando este trabajo? ¿Qué se nota hasta el momento que es positivo? ¿Qué es lo que nos inquieta? De todo eso queremos conversar con ustedes y también pedirles que nos acompañen con la oración, por supuesto, y con sus comentarios, con sus preguntas, si es posible, que trataremos de responder con mucho gusto. Antes de saludar a Sabrina, voy a iniciar en esta oportunidad especialmente pidiendo a la Virgen Santísima en este bello mes de María que nos acompañe y que nos bendiga e interceda por nosotros, y con su mediación materna nos permita conversar y reflexionar siempre a la luz del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cómo estás, Sabrina? ¿Qué tal, Padre? Un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio, en esta sintonía con María. Y como usted decía, son temas de actualidad. Este tema del sínodo, de la sinodalidad, que yo creo que todavía en algunos espacios se preguntan qué es el sínodo de la sinodalidad. Esta palabra rara que nos llegó de repente a los miembros de la Iglesia, que no estábamos muy al tanto de este proceso, de este tema, y que nos vino una etapa parroquial en la que se pedía a la gente que dé su opinión. Como siempre ocurre en las parroquias, tal vez la participación suele ser reducida, suelen hacerlo pocas personas, tal vez las personas, digámoslo así, más comprometidas con las actividades parroquiales, con las distintas pastorales, pero evidentemente la intención siempre es escuchar la mayor cantidad de voces posible. Aquel que se siente católico, que es bautizado evidentemente, que nos dé su opinión y diga qué piensa de este sínodo de la sinodalidad y de estas preguntas que nos traían, para hacer este proceso de escucha y de caminar juntos, que era la invitación que hacía el sínodo en realidad. Claro, usted tiene razón que mucha gente todavía no entiende en el seno de nuestra propia Iglesia qué es un sínodo y de qué se trata lo que se está haciendo, ¿no? Por eso tal vez convendría explicar un poco esto antes de iniciar el comentario más contingente. Claro, partir desde la definición o explicar Sí. qué es lo que es este sínodo puntualmente. Claro, bueno, podríamos decir primeramente que el sínodo, la palabra sínodo, mejor dicho, significa caminar juntos. Sin es una partícula griega que significa con, y odos, camino. Entonces, estamos caminando juntos, y esto es una realidad tan cierta y tan palpable en la liturgia cada vez que cantamos, por ejemplo, juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. De eso se trata, ¿no? Entonces, ir caminando juntos refleja una dimensión de la Iglesia en la cual nosotros vivimos, que es la peregrinación. Somos cristianos viatores, como se dice, ¿no es cierto?, en latín, o sea, que vamos a camino. Vía es camino. Y Jesús es el que nos guía, por supuesto, porque Él es el pastor. Y que nos ha dejado claramente a través de las Escrituras este sentido comunitario
de la vida cristiana. No somos células apartadas, aisladas, sino que ser iglesia es ser parte de un cuerpo, y este cuerpo se mueve junto, se mueve a sintonía del Espíritu Santo, que es el que tiene que dirigirlo con la cabeza que es Cristo. Pero vamos en camino, este cuerpo es dinámico, está animado, tiene esta alma que hemos hablado también en filosofía, que anima, que pone en movimiento y que nos da una vocación a los cristianos, que es la misión, ponerse en camino, evangelizar. O sea, tenemos varios retos, pero no quedarnos quietos, no quedarnos estáticos en todo caso. No podemos quedarnos quietos y retroceder, ¿no? La idea es ir avanzando hacia la meta. Ahora, por eso también es bueno tomar en cuenta la meta, porque una cosa es caminar juntos y otra cosa es saber bien hacia dónde vamos, ¿no? Y en este caminar juntos nunca hay que perder de vista que solo Jesús es el camino. Pero también es la verdad. Entonces vamos caminando hacia la verdad y vamos caminando hacia la vida, que es Jesús mismo, ¿no? La vida eterna. Entonces no podemos separar el caminar de la verdad. Exactamente, o sea, el destino es algo esencial, es algo primordial. Si no, no tendría sentido simplemente que uno se pare y camine y puede dar vueltas en círculos y no llegar a ningún lado. O caminar hacia el precipicio también. Exactamente. O retroceder, como usted nos decía en un comienzo. También puede ser que no estemos caminando hacia algún rumbo, estamos retrocediendo y no estamos yendo a donde hemos sido llamados a llegar, que hay un destino para los cristianos, o sea, hay un llamado, una vocación, como la tierra prometida, digámoslo así, también que tenían el primer pueblo elegido, escogido por el Señor, que no era que salieron a caminar porque sí, no solamente el Señor nos libera de esa esclavitud que es el pecado, sino que nos pone un destino, nos pone una meta. En este caso era la tierra prometida, y nosotros también tenemos una promesa hacia la cual aspiramos y vamos caminando juntos como iglesia. Y ese es el punto que ha querido destacar mucho el Papa Francisco en su pontificado, que es precisamente esta dimensión de ser iglesia, ¿no? Como usted destacaba bien, ¿no? Ser iglesia no significa caminar solo, entonces. No significa transformar mi vida cristiana en una mónada, en una isla, en una burbujita donde yo me encuentro solo con el Señor y punto. No. No nos salvamos y no podemos avanzar ni caminar si no es en comunidad, porque iglesia significa eclesia, que es congregación, ¿no? Es una comunión de distintas personas que tienen, como bien decía también usted, una misma alma como cuerpo místico de Cristo, y esta alma es el Espíritu Santo, sin duda. O sea, el Señor de todas maneras, Él es el que funda la iglesia, Él es el que nos congrega, Él es el que nos convoca y nos reúne, y nos da este sentido de comunidad, nos pone a caminar, y también surge esto de otra palabra importante en el sínodo, que se habló mucho, que es la escucha. Nos pone en esto de escucharnos unos a los otros para que este camino pueda realizarse. Entonces, no podemos aislar una cosa u otra, decir, no, nos reunimos como iglesia porque caminamos juntos, no sabemos hacia dónde vamos, pero caminamos. No, porque hay que hablar definitivamente de el lugar hacia donde vamos. Claro, y en este proceso de escucha, también no se puede aislar solamente de que el sínodo es escucharnos, porque no es escucharnos y nada más. Hay que escuchar primero, antes que nada, a alguien, y esa es el Espíritu Santo, quien siempre tiene que guiar a la iglesia. Claro, es la escucha que se ha destacado mucho en términos de participación, comunión y misión. Así habla el sínodo, ¿no? Participación, es decir, que todos podamos dialogar, dar nuestros puntos de vista, decir lo que nos preocupa, expresar cómo estamos caminando como iglesia, y eso es muy valioso. ¿Ya? También está la cultura del encuentro, que ha destacado mucho el Papa Francisco por su condición latinoamericana tal vez y más relacional que a lo mejor otros papas anteriores, o trayendo a tona mejor el Concilio Vaticano II, que destacaba mucho este aspecto eclesial, ya, congregacional, ¿no es cierto? Inclusive se dirige a la Santísima Virgen de manera muy hermosa el Concilio Vaticano II por medio de San Pablo VI, que culmina el concilio diciendo que María es madre de la Iglesia y modelo de la Iglesia. Por tanto, no solo caminamos nosotros, los cristianos, entre nosotros en la tierra, sino que caminamos con Jesús y con María, iluminados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y este sentido de sínodo, para ir avanzando un poco, es muy antiguo en la Iglesia.
Ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles se da un momento de crisis profunda en la fe que reciben los cristianos que pertenecen a las comunidades paganas, digamos, ¿sí? El mundo de los gentiles, ¿no es cierto? Europa, todo eso, que recibe la fe cristiana, y entonces muchos de ellos no eran judíos. Y la comunidad convertida de los judíos exige que los no judíos se hagan judíos primeramente para entrar a la Iglesia Católica. Pero lamentablemente esto era muy difícil para las personas, digamos, normales, digamos, comunes, que no eran judías, asumir todas las reglas y todas las leyes que comprendían y las tradiciones del pueblo judío. Entonces fue necesario hacer un concilio. La palabra concilio significa conciliar, ¿no es cierto? Llegar a un acuerdo, llegar a una armonía donde el Espíritu Santo es indispensable que esté ahí, hablando. Y ese primer concilio se celebró en Jerusalén y vinieron todos los apóstoles, que son los que nosotros llamamos hoy día los obispos, ¿no? Obispos son los apóstoles de hoy. Y muchos representantes de la iglesia, por supuesto, primitiva. Y entonces ellos llegan a un acuerdo, a un concilio, y determinan en esa oportunidad que no se le va a pedir a los cristianos procedentes de la gentilidad, es decir, los no judíos, que asuman las leyes judías. Solamente pasen a ser cristianos y cumplir un mínimo de leyes que obedecen a la ley natural nomás, pero no a la ley judía. Entonces ese fue el primer concilio, y a lo largo de la iglesia se fueron dando concilios, grandes encuentros de obispos, pero también sínodos, que son concilios más pequeños, si se quiere, con finalidades determinadas, siempre con la misión de ir aportando a las costumbres cristianas y aportando y dando luz a la fe y defendiéndola de las herejías. Exactamente, y defendiendo entonces la iglesia para que se mantenga firme sobre esta piedra que es Jesucristo, pese a estas olas que vienen a ser las novedades de cada tiempo, de cada era, de cada etapa que vive la iglesia. Recordemos entonces que el llamado a este sínodo, que se inició en octubre del 2021 y estaba planificado durar hasta el 2023, ahora el Papa lo ha extendido hasta el 2024 inclusive, tiene como título Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Algo también particular, como usted nos decía, padre, es que habitualmente los concilios están convocados los obispos. Claro, uno supone que los obispos, como pastores, traen también las voces del pueblo con el que ellos participan e interactúan. Pero en este sínodo, tal vez porque la tecnología también lo permite, y esta mundialización en la que estamos, se ha incluido el escuchar la voz de las comunidades parroquiales, empezando desde, por ejemplo, los laicos. Y luego, en distintas fases, distintas etapas que ha tomado este concilio, se va llegando entonces primero en las comunidades parroquiales, después esto se envía a los obispados, después una etapa continental, y bueno, y así va llegando las respuestas a estas preguntas, que son como una guía de más o menos cuáles son las motivaciones, escucharse como iglesia, qué inquietudes hay, cuáles son los intereses, las preocupaciones, cuál es la situación de la iglesia actual, y poder ver entonces cómo camina y, por supuesto, esto de no olvidarnos hacia qué rumbo vamos como iglesia, qué es lo que nos está dictando el Espíritu Santo hoy. Claro, el Papa quiso entonces darle este nombre, ¿no? Sínodo de la sinodalidad, porque sinodalidad significa en el fondo el gran tema de lo que es caminar juntos, lo que es ser iglesia, lo que es estar juntos como hermanos, ¿no? Entonces, hablar sobre esto, ¿no? Un sínodo para hablar sobre nuestra condición de estar caminando, peregrinando como iglesia, ¿no? Y de qué manera podemos entonces ir evangelizando en estos tiempos en que hay tantos cambios, hay tantas crisis de todo tipo, hay tantas pruebas, diría yo también, al interior de la misma iglesia, donde se notan opiniones tan disonantes, ¿no es cierto? Uno ve de repente estos obispos alemanes que tienen su propio sínodo, donde ellos establecen que les encantaría
que hubiese mujeres que lleguen al ministerio ordenado, diácono, sacerdotisa, etcétera, o sino que los sacerdotes se casen, o que haya una apertura más grande al mundo de los homosexuales para que ellos también sean considerados como personas que participan más en la iglesia, y que no se diga derechamente que el homosexualismo es una falta moral grave, porque así lo señala hasta ahora el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, y está en muchos lugares en la Biblia también expresado que es así, que el homosexualismo o el afeminamiento o todo lo que hoy día se propaga a través de la ideología de género no es agradable a los ojos de Dios y no es conveniente para la propia naturaleza humana. Entonces, estos obispos alemanes y de otros lugares, de Bélgica, de Austria, etcétera, han impulsado este sínodo propio, tratando de que se cambie la doctrina de la Iglesia. Y lo dicen abiertamente: queremos que el catecismo cambie estos dichos, ¿no es cierto?, estos puntos concretos sobre los homosexuales, por ejemplo. ¿Ya? También algunos miembros prominentes de este sínodo están a favor del aborto. Y es un sínodo bastante extraño que llama mucho la atención a otra parte de la Iglesia que está a favor de la vida, a favor de la familia y a favor de conservar las tradiciones más propias de nuestra Iglesia, y que están reflejadas en la Biblia y que están reflejadas en el magisterio de siempre. Entonces se produce esta contraposición muy fuerte, y yo creo que el Papa Francisco, como buen guía de la Iglesia, pero representando a Jesucristo, nuestro Señor, está llevando, inspirado por el Espíritu Santo, la Iglesia de esta manera. Tal vez no como confrontando directamente a estos grupos que tienden a separarse de la enseñanza tradicional de la Iglesia, sino que llamando al diálogo, llamando específicamente a un encuentro para ir hablando y exponiendo por qué se piensa de esta manera, etcétera, aun cuando ya la Iglesia ha manifestado claramente que no está abierto el camino al sacerdocio femenino, al diaconado femenino, al sacerdocio de los sacerdotes hombres casados, ¿no es cierto?, que no está abierta la posibilidad de que parejas que convivan o que son divorciados, vueltos a casar, pero que tenían un matrimonio católico que fue, digamos, quebrado antes, ¿no es cierto?, no están conviviendo con la persona que realmente se casaron, ¿ya? Y estas personas no pueden comulgar, según lo que han explicado los papas, los últimos papas, ¿no es cierto? No está permitido eso. Hay leyes bien claras, y eso está también establecido en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 19 lo dice claramente: si una persona se separa de su legítimo esposo o de su legítima esposa y se junta con otra persona, vive en pecado, ¿no? Es una forma habitual de vivir en pecado. Por tanto, no se puede comulgar físicamente con el cuerpo de Cristo. Se puede sí mantener una cierta comunión con la Iglesia, pero una comunión espiritual. Pero hasta que se solucione su forma de vida pecaminosa, no puede comulgar. Pues bien, ahora entonces estos obispos alemanes dicen que sí deben comulgar, y que no solamente comulguen ellos, sino que comulguen también los ateos, los protestantes, los budistas, los que vengan a la Iglesia. ¿Cómo les vamos a quitar la comunión? ¿Ya? Pero eso, en el fondo, es muy doloroso, porque la comunión es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? No es solamente un pancito que simboliza la fraternidad universal. Eso es cambiar completamente el sentido que tiene nuestra fe cristiana. Por eso son situaciones muy graves que se están viviendo al interior de nuestra propia Iglesia, que reflejan también la crisis que vive el mundo en general, que parece que está muy, muy desorientado en estos últimos tiempos, ¿ya? Y por eso el Papa Francisco ha tomado este camino, el camino de la sinodalidad, y que nosotros hemos acompañado con mucho cariño también, como parroquia acá en San José de la Mariquina, viviendo lo más que se pueda el sínodo al interior de las comunidades católicas nuestras, de nuestras pastorales. Después esto se llevó a nivel diocesano, después se creó un instrumentum laboris, es decir, un instrumento de trabajo, que el 27 de octubre se dio a conocer por parte de los encargados del sínodo a nivel mundial, ¿ya? Y ese instrumento de trabajo vuelve ahora a las conferencias episcopales continentales, ¿no es cierto? Ahora se trata de analizar como continente, ¿no? Cada conferencia episcopal continental tiene que analizar este instrumento de trabajo, y después vuelve esto a otro encuentro más de los obispos en Roma, esta vez con el Papa,
y recién en el año 2024 se va a emitir el documento final. ¿Qué le parece todo esto? Es interesante, padre. En todo caso, yo encuentro esto que usted mencionó, que hay cosas que surgieron en el sínodo, en el transcurso del sínodo, que nos dejaron a muchos un sabor amargo. Y uno se pregunta si esto surgió a causa del sínodo, de abrir estos espacios de escucha, o si el sínodo era para escuchar justamente cómo se manifestaban las personas. En todo caso, esto no, el sínodo tampoco es que sea una democracia de ver si hay una mayoría que opina. Así o así, esto se toma y se cambia la iglesia en su forma de ser porque una mayoría lo quiera. Eso no es así. Después ahí lo vamos a profundizar un poquito más cómo es esto del proceso del sínodo, ¿verdad? Claro, el Papa Francisco dijo que esto no se trata de una democracia, simplemente, o de un parlamentarismo donde todos pueden opinar, como se hizo, por ejemplo, el intento de constitución en Chile. No se trata de eso, no se trata. Pero a veces parece que en la práctica toma esa forma. Eso es algo que hay que replantearse un poco cómo está funcionando esto. Yo igual quiero recuperar, antes que nada, porque también la figura del Papa quedó bastante afectada con esto del sínodo de la sinodalidad y otros sínodos que ha estado realizando también. Entonces, sí, la imagen del Papa está siendo bastante atacada. Pero al menos quiero rescatar cuáles fueron las palabras del Santo Padre en el momento de que inicia este proceso y este llamado al sínodo. ¿Cuál es la intención que él manifiesta? Después, cada uno saca sus conclusiones, evaluemos un poco lo que ha ido pasando y eso, pero al menos quiero rescatar esto porque la intención yo la encuentro muy buena, como lo plantea él. Él dice, por ejemplo, el 18 de noviembre del 2021, cuando se da inicio, desde Roma dice, la sinodalidad no es el capítulo de un tratado de eclesiología y menos aún una moda. No es un eslogan o el nuevo término a utilizar o manipular en nuestras reuniones. Es importante eso. No, dice, la sinodalidad expresa la naturaleza de la Iglesia, su forma, su estilo y su misión. Claro. Como decíamos en un comienzo. También, el 17 de octubre del 2015, él ya nos decía, la palabra sínodo contiene todo lo que necesitamos entender. Caminar juntos, laicos, pastores, obispos de Roma. Es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. También esto puede llevarnos un poco a colación a lo que está ocurriendo con el resultado que vamos viendo en los pasos que está llevando este sínodo. Nos decía también, este camino cuenta la historia en la que caminan juntas las palabras de Dios, es esencial la palabra de Dios, no nos podemos aislar de eso, y las personas que dirigen su atención y su fe a esa palabra. La palabra de Dios camina con nosotros. También esto pasa si hacemos un proceso de escucha. Pero nos escuchamos entre nosotros, pero no escuchamos a Dios, no escuchamos la palabra de Dios, ¿a qué cuarto vamos a llegar? Sí. La iglesia sinodal es una iglesia de la escucha con la conciencia de que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. También esto, tener ese sentido de humildad de que hay que escuchar, no hay que pensar que siempre tenemos la última palabra, tenemos la verdad absoluta. La verdad es Jesucristo, no nuestras opiniones. Entonces, adherirnos siempre a Jesucristo, que Él siga siendo el centro y Señor de la historia. Otra cosa que dijo el 18 de noviembre es, se trata de escuchar al Espíritu Santo, como encontramos en el libro de Apocalipsis. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esto básicamente hay más palabras en las que él refuerza esto de que el Espíritu Santo es esencial. Dice, tened confianza en el Espíritu, no tengáis miedo de entrar en diálogo y dejaros impactar por el diálogo. Pero ese es el tema. ¿Con quién ha estado dialogando la iglesia? También vemos... Sí. Es muy bueno que usted haya colocado que la intención del Papa ha sido esa, ¿no? Que es bueno que nos escuchemos, que dialoguemos, que conversemos. Es como un papá o una mamá que ve que los hijos están peleando y dice, bueno, sentémonos ahora en la mesa, calmemos un poco las pasiones y conversemos bien. Pero escuchémonos de verdad, dice el Papa, ¿no? No estemos solamente discutiendo y tratando de imponerle al otro el propio punto de vista, sino que realmente escuchémonos. Y en eso hay algo muy bueno, hay algo muy, muy bonito. Ya, hay un texto en el Evangelio que cuenta cómo Jesús camina junto, hace un sínodo con los discípulos de Emaús, ¿no? Entonces estos discípulos van en una dirección, alejándose de Jerusalén, alejándose de la comunidad, van muy decepcionados, muy frustrados porque como murió Jesús, etcétera, y el Señor les sale al encuentro y camina junto con ellos, hace este sínodo. Y puro que les presta oído. Solamente los escucha. Sabiendo todo el... ¿Y qué pasó?
¿Y qué ocurrió? ¿Y qué? Puro prestar ayuda. Y ellos se desahogan y hablan incluso de forma muy decepcionada de Jesús. Pensábamos que era el Mesías, pero cómo murió de esa manera. Fracasó toda la fe que teníamos, se vino abajo, etcétera, ¿no? Entonces el Señor los escucha. Ahora es importante que ellos también escuchan al Señor, ¿ya? Como muy bien indicaba usted, es necesario escuchar la palabra de Dios, ¿no? Que nos habla. Y en ese momento, cuando Jesús habla, le dice a los discípulos de Emaús palabras muy duras, ¿no? Oh, qué necios y qué tardos de corazón son ustedes. ¿Cómo ustedes no pueden entender bien que la palabra de Dios tiene que cumplirse y que todo esto estaba profetizado? Y entonces Jesús va pasando por todos los pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento que mencionan cómo el Mesías tenía que sufrir, tenía que dar su vida libremente por amor al mundo entero, para el perdón de los pecados, cómo iba a morir y cómo iba a resucitar también. Y mientras ellos hablaban, los tres conversaban, ¿no es cierto? El corazón se les llenaba de gozo. Dice, ¿no? Sentíamos que... ¿No lo sentíamos acaso? Nos sentíamos llenos de ese fuego del Espíritu Santo de nuevo, cuando escuchábamos a este peregrino que nos salió al paso camino a Emaús. Por tanto, ellos deciden volver a Jerusalén. Entonces, si no fuera por este sínodo, ellos no rehacen su camino y no dan marcha atrás, ¿no? Entonces, eso fue muy bueno, ¿no es cierto? Y sí, ¿no es cierto? Que tengamos la oportunidad de conversar, pero también escuchar a Dios, escuchar qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dice la enseñanza de la iglesia, y finalmente ir tomando el camino que corresponde, que es el camino de Cristo. Y tal vez porque uno, no sé, tal vez una percepción mía, ¿no? Pero uno piensa que en cosas de la actualidad, esto es una pelea de discursos, de ver quién llega a tener la razón, y hay muy poco de escuchar al otro qué es lo que nos tiene que decir, porque si la persona ha llegado a una determinada conclusión, un razonamiento que encuentra muy lógico, como veíamos esto de, por ejemplo, la homosexualidad, la visión que tienen algunos obispos alemanes sobre esto, y que hablan de la comunión, por ejemplo, de las personas homosexuales. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Hay que escuchar también de dónde viene esta convicción. Si es que están las personas muy heridas o qué los ha llevado a tener esa contemplación de eso como para dejar de considerar, por ejemplo, la práctica homosexual un pecado. Entonces, si primero nos escuchamos, después vamos a poder también pedir la luz del Espíritu Santo para que nos guíe y nos lleve por el mejor camino y saber qué es lo que realmente Dios nos pide. Y por supuesto, como volvíamos antes, no dejar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se puede cambiar. O sea, la iglesia no puede cambiarse a las modas o a los tiempos, sino que la iglesia es la que camina en el transcurso del tiempo, pero no se modela de acuerdo a las modas. Y en este caminar juntos tenemos al Papa, que es una figura esencial, central, porque cuando Cristo le da las llaves del reino de los cielos a Pedro, se las está dando a todos los papas de toda la historia. A todos los papas legítimos, ¿no es cierto? Porque también en la historia ha habido algunos papas que se apoderaron del poder de manera ilegítima y hubo algunos papas cismáticos por ahí, que pseudopapas. Eso pasó también en la historia de la iglesia, ¿ya? Y puede volver a ocurrir, ¿ya? Pero cada vez que hay un papa legítimo, un legítimo sucesor de Pedro y representante de Cristo en la tierra, tiene esta misión, ¿ya? Y Jesús le dice, Mateo capítulo 16, le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Es decir, el representante último y principal de que se mantenga y se conserve la verdad en la doctrina católica y en la moral católica es el Papa. Y por tanto es esencial la figura de él. Este Papa se ha caracterizado durante sus casi 10 años de pontificado en realizar varios sínodos, algunos que no se han conocido mucho, un sínodo de la juventud, un sínodo de la familia que hubo por ahí por 2016, en 2019 el sínodo más polémico que hubo, el último, el de la Amazonia o Amazonía. Entonces en ese sínodo ya veíamos que se produjeron estos encuentros y estas polarizaciones que vemos ahora, ¿no es cierto? Sí. Porque muchos ya hablaban en ese sínodo de la necesidad de crear nuevos ritos para incluir la Pachamama, por ejemplo, ¿ya?
lo cual es un absurdo, por supuesto, porque ¿cómo vamos a unir la fe en Cristo con la idolatría, con el paganismo diabólico? No se puede, ¿no es cierto? Pero el Papa estuvo abierto a escuchar lo que decían esos obispos, esos sacerdotes que quieren misionar en Amazonía. También se hablaba de la necesidad de que hubiese mujeres diaconisas, de sacerdotes casados, y muchas cosas se hablaron. Y el Papa escuchó y escuchó, como dice que hay que hacer. Dialogó, explicó. Pero finalmente, bueno, este sínodo termina más o menos a fines de octubre del 2019, ya una fecha bastante fuerte para nosotros en Chile también, ¿no? Que el 18 de octubre se produjo esta insurrección, ¿no es cierto? Esta revolución social. Bueno, y ahí entonces también el Papa deja pasar un tiempo y emite un documento, él, que se llama Querida Amazonía. Y ahí simplemente no toma en cuenta absolutamente nada de lo que estaban pidiendo y que está fuera del magisterio de la Iglesia, ¿no? No tomó en cuenta el sacerdocio femenino, no tomó en cuenta lo que se quería de que sacerdotes se casaran, de que se incluyeran ritos paganos en la liturgia católica, al menos un rito especial para la Amazonia. Nada de eso lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque el Papa estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y lo único más o menos novedoso que él colocó en esa encíclica fue que había que tener respeto por la naturaleza, porque es una obra de Dios, y uno peca contra contra el orden que Dios ha puesto en la naturaleza, digamos, y contamina y hace daño, ¿no es cierto?, al planeta, a la atmósfera, etcétera. Se está haciendo daño a sí mismo y por lo tanto está ofendiendo a Dios, porque quien le hace daño al prójimo también ofende a Dios. Por eso recordó que eso era un pecado. Pero todo lo demás lo dejó. Entonces también debemos poner la confianza en el Señor, que está actuando a través de nuestro Papa, que es el guía de la Iglesia. Sí, igual uno nota cierta tensión porque está ocurriendo esto también de simultáneamente a nivel global lo de la Agenda 2030. En este sínodo de la sinodalidad, uno ve la intromisión de muchos de estos aspectos de la Agenda 2030, que de hecho, bueno, uno ve que el Vaticano adhiere a la agenda con limitaciones, no totalmente a todos los puntos que expresó la Organización de las Naciones Unidas. Antes de seguir explicando esto, Sabrina, disculpe que la interrumpa, me gustaría que usted explique a nuestra querida audiencia o a los televidentes qué es la Agenda 2030, porque nosotros subimos un video y también hicimos un programa sobre este tema, pero que lo borraron, nos censuraron ese programa. Entonces, cuidemos las palabras que vamos a decir, pero ¿qué es la Agenda 2030? Perfecto, tenemos esta agenda creada por la ONU con un proyecto para que la mayor cantidad de los países adhieran a estas metas o estos objetivos a los cuales alcanzar hasta el 2030. Ese es el alcance. Entre el 2020 y el 2030 hay que alcanzar ciertos objetivos a nivel mundial. Fundamentalmente. En general parecen muy hermosos. Estamos hablando de anular la pobreza a nivel mundial, de que todos tengan educación, mejor calidad de vida, mejor distribución de los recursos naturales, de que bueno, el nivel de salud sea óptimo. ¿Qué otras metas más había sobre la ecología? Es muy importante el tema de la ecología. Sobre todo la ecología, claro. Es como uno de los ejes centrales también. Los derechos de la naturaleza. Una visión feminista también es muy clara ahí. Ellos mencionan que tienen esta visión feminista. Claro. Entonces, sí, en general parece esto de que igualdad, fraternidad y que todos tengan en el 2030 un mundo idílico, así, sin ningún tipo de pobreza ni de miseria, todos son iguales. Pero básicamente un mundo comunista, porque uno de los ejes principales, no tendrás nada y serás feliz. Así, ese es como el lema principal. Pero no tener nada significa entrar en un esquema sociopolítico que es comunista, como en China. En China comunista no tendrás nada y serás feliz, no te faltará nada, ¿no? Y muestran ahí cómo uno llama con su celular y viene un dron y le trae a uno en su casa todo lo que necesita para seguir metido en el celular o en su jueguito. Que unos pocos definen qué es lo que corresponde, qué es lo que es bueno, qué es lo que es ético, qué es lo que corresponde a cada país. Muchos países firmaron este documento, incluyendo Chile, Argentina, el Vaticano inclusive también firma este documento con algunos alcances que dejaron bien claros donde no van a negociar, donde no están de acuerdo. Por ejemplo, una de las políticas y objetivos
dentro de esta Agenda 2030 tiene que ver con la salud reproductiva. Entonces, el aborto libre, en el fondo. Claro, ideología de género, está metida la educación sexual integral, que es sumamente nociva para los niños, y está metido también el tema del aborto libre, totalmente libre, como un derecho humano. Derecho humano. Entonces, evidentemente, el Vaticano firmó por lo que sí, no queremos que haya pobreza, queremos que todos tengan igual alcance a los recursos. Que se respete la naturaleza. Que se respete la naturaleza. Pero en esos puntos no estamos de acuerdo. Afirmaron que no estaban de acuerdo. Claro. Pero sí, esto se empieza a ver transparentado mucho en el tema de los documentos que se empiezan a emitir a cuestión del sínodo, a relación con esto. Entonces, uno se empieza a plantear, como lo hablamos en ese video que se censuró también, hasta qué punto cada país, cada gobierno, inclusive la Santa Iglesia Católica, tiene autonomía cuando viene este supergobierno, que son los de la Organización de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, y grupos muy poderosos que están ahí ocultos y que obedecen a los principios de la masonería, ¿no? Porque fue la masonería la que estampó este gran grito de guerra de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, pero una libertad sin Dios, una igualdad donde no se considera la ley de Dios, y una fraternidad sin ser hijos de Dios. Eso entonces, en el fondo, va apuntando a una cultura diabólica. Y que imponen a estos países que aceptaron participar las políticas que deben adoptar obligatoriamente, porque si no, son como penalizados o beneficiados económicamente en la medida en la que aceptan. A ver, por ejemplo, en el tema del plebiscito en Chile, que uno dice, no, fue idea de los chilenos. Dentro de los proyectos de la Agenda 2030 está la instauración de nuevas constituciones en los países. Claro. Eso también, porque ellos definen qué es lo que es bueno para cada país, y ahí pasamos a llevar también la autenticidad en cada una de las culturas, en cada una de las razas. Y me acuerdo que en el proceso constitucional de nuestro país estaba también darle participación, como aquí en el sínodo, a las comunidades de base, ¿no es cierto? Las juntas de vecinos, que todas las personas que quieran se reúnan y hablen, ¿no es cierto? Y él escucha el diálogo. Escucha el diálogo un poco en esta misma línea, y había una posibilidad de poner demandas ciudadanas, incluso por internet, con la cuenta que cada uno tiene, ¿no es cierto?, su clave única, y entonces las demandas ciudadanas principales no fueron tomadas en cuenta por los constituyentes, ¿no? Y muchas veces se veían los videos cómo se morían de la risa, ¿no?, cuando decía que los papás querían tener derecho preferente para educar a sus hijos, o con mi dinero no te metas, o sea, les evitaban un espacio para dar su opinión, o con mis hijos no te metas, el aborto no lo queremos. O sea, todas esas demandas simplemente se rieron a carcajadas de eso, y simplemente, como dice Sabrina, tomaron en cuenta las disposiciones de los agentes de la ONU, que se reunieron previamente con ellos, y querían que la Constitución fuera simplemente un vasallo y pegar de la Agenda 2030 de la ONU. Claro, con esta agenda. O sea, la gente pedía seguridad, les vamos a dar ecologismo. La gente pedía, no queremos que maten a nuestros hijos, le vamos a dar aborto libre. La gente queremos educar a nuestros hijos como nosotros deseamos, vamos a darle educación sexual integral, y el gobierno va a decir cómo tienen que educarse los niños, va a ser dueño de... Entonces, un montón de cosas donde escuchar, supuestamente, porque... Ahora, gracias a Dios que tuvimos este plebiscito de salida, donde el 63% dijo, no queremos ese proyecto para Chile, no queremos esa ley fundamental para nuestro país, de ningún modo, ¿no? Entonces, pero esta lucha todavía continúa, porque esto es una agenda que se quiere y se va a imponer, según los poderosos del mundo, ¿ya? Y las presiones se hacen evidentes, porque en las noticias sale cuánto están apuradísimos los gobernantes por volver a sacar un nuevo proyecto de constitución, no abordar los problemas reales que tiene Chile, sino es eso. Entonces, ¿qué es lo que es Agenda 2030? En el fondo es imponer un gobierno único mundial, donde no haya mucha libertad individual, precisamente no hay libertad de expresión, libertad de educar a los hijos, libertad para tener bienes propios, todo está como muy estatizado y finalmente dependiente de un gobierno único mundial, ya que tiene sobre todo estos grandes principios, ¿no? Que la población mundial tiene que disminuir, porque la palabra economía sostenible o sustentable significa eso en el fondo. Es una palabra bonita, pero es un eufemismo para decir
que tiene que disminuir la población mundial porque no podemos caber tanto en este planeta, si no lo vamos a destruir y no estamos respetando los derechos de la naturaleza, entre comillas. Ya, entonces, quiero que se dice, ¿no? Finalmente en esta Agenda 2030, no a la familia. La familia tiene que destruirse porque la familia es la célula principal donde se transmiten los valores, los principios, las virtudes cristianas, y esto está totalmente en contradicción con esta agenda. Y para hacerlo se atacan todas las células de la familia. Claro, entonces procura esto ir contra la familia, contra la vida, a favor del aborto, a favor de la eutanasia y contra la integridad moral de los niños y jóvenes con esta ideología de género que justamente es un atentado contra la ley de Dios porque no respeta ni siquiera la ley natural, es decir, que respetar que si uno es hombre actúe como hombre y si es mujer actúe como mujer y se quiere imponer a la fuerza. Esto uno ve, por ejemplo, qué ridículo más grande lo que están haciendo los jugadores de fútbol en el Mundial, que quieren llevar aquí un brazalete a favor de la comunidad LGTB, pero no los deja la FIFA por algún motivo, no los deja, o porque es muy conservadora la sociedad de Qatar, ¿no es cierto?, donde están los musulmanes. Y se ha generado una polémica tremenda alrededor de eso, como si fuera tan importante transmitir esta cultura de la ideología de género. Pero es que no son los jugadores de fútbol. Es el poderío económico y el poderío político que tienen estas organizaciones que quieren imponer esta agenda. Ahora volvamos a nuestra idea principal del sínodo. La pregunta de Sabrina es fundamental. ¿Se está tratando de filtrar esta Agenda 2030 con estos objetivos en las respuestas del sínodo? Bien, y ahí está el tema de que, a cuestión de esto de que se inició el sínodo, ya tenemos algunos documentos que han ido surgiendo, como usted nos contaba, padre. Sí, déjeme decirle cuál. En el 27 de octubre se emitió el documento, que se llama Instrumentum Laboris, que ese es como el instrumento base sobre el cual tenemos que trabajar de ahora en adelante. Ya, primero a nivel continental, y después ya el Papa con todos los obispos. Y tenemos este documento aquí, lo podemos analizar, ¿ya? Y además, el día 25 de octubre, me parece, los obispos chilenos emitieron otro documento que hablaba sobre las conclusiones de la Asamblea Eclesial Nacional, que tuvo mucho de esta estructura de sínodo, de escucharse, y salen temas muy parecidos a los del Instrumentum Laboris. Y ahí uno vuelve a esta pregunta también. ¿Se escucha realmente lo que la gente tiene que decir? ¿Quiénes son los que están hablando realmente? ¿Quiénes dieron sus opiniones? ¿Se pidió asistencia al Espíritu Santo antes de meditar las respuestas que se enviaron? ¿Se hizo en acompañamiento de la palabra de Dios? Las personas que reunieron esta información y generaron este documento, ¿realmente pusieron lo que la gente decía o qué fue lo que se manifestó? Porque uno se queda también con esta idea, volvemos al tema del plebiscito y la Agenda 2030. Sí, de decir que se escucha y después en la práctica, en el documento final que se entrega, es la Agenda 2030 lo que viene plasmada y no lo que la gente decía. Entonces, por eso lo sacábamos a colación. Saludamos primero, si le parece, padre, a la gente que nos está contactando desde las redes sociales. Claro que sí. Antes de poder ir al documento y evaluar un poquito esto que dice y que vayamos desglosando un poquito los puntos también, con qué nos vamos encontrando después de este proceso en el que ya estamos en el 2022 y ha pasado un tiempo prudencial. ¿Qué tenemos hasta ahora? Ya está ahí definido en estos dos documentos. Saludamos a Silvia Luz Rubilar, que nos dice buenas noches, padre Raimundo y señora Sabrina. Flor María Albornoz también, muchas gracias por acompañarnos. Verónica Varaspasache. Daniela Paz, que nos dice también buenas noches, padre Raimundo y Sabrina. Sergio Gabriel Ruiz Bravo, que dice no a la Agenda 2030, no queremos un gobierno mundial, exactamente. Queremos a Dios en nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar. O sea, si fuera un gobierno mundial donde Cristo es Rey de Reyes, por supuesto. Por supuesto, pero el que está gobernando es el príncipe de las tinieblas. Así es, es totalmente anticristiana la Agenda 2030. Absolutamente, entonces, es el anticristo. O sea, nos están ofreciendo un gran ídolo que es la Pachamama, una idolatría con esta agenda. Mauricio González nos dice buenas noches, padre y señora Sabrina. Creo que justamente como iglesia es lo que debemos denunciar bien por las claras a esta agenda diabólica, no decorar los discursos o las prédicas, lo blanco es blanco, lo negro es negro, pero de ninguna manera callarlo. También nos escribe María Cristina Vargas, nos está saludando, y a través de YouTube, les decimos el canal de YouTube también para que tengan en cuenta donde va a quedar subido este video.
es Padre Raimundo Mena, se llama el canal, y nos escribe ahí la señora Laurita Chávez y Normas Cares, saludándonos. También agradecemos siempre su compañía a través de las redes sociales y escuchando Radio Madre de Dios. Les recordamos que esto se transmite desde Radio Madre de Dios también, desde el Valle de Mariquina, pero que estén donde estén, pueden escuchar esta radio por una frecuencia online que es www.radiomadrededios.cl. Quería saludar a don Ángel Olmos. ¿Usted lo conoce? Lo conozco, ¿sí? Bastante bien. Y él acaba de saludarnos. Dice: saludos padre y señora Sabrina, muy buena la charla. Bueno, Ángel, un abrazo también a la distancia. No lo alcanzo a leer todavía. Yo lo leí. Y tenemos a María José Toledo que nos dice: buenas noches, Padre Raimundo y Sabrina, buen tema. Es increíble que la ONU es masónica y no a la Agenda 2030. Sí, realmente. Bueno, entonces vamos al documento del Instrumentum Laboris, que es el documento que tenemos que trabajar ahora como Iglesia Universal, ¿no es cierto?, católica en todo el mundo, ¿ya? Y ¿qué es lo que nos dice este documento, ¿no? Primero hace énfasis que en este proceso sinodal hasta ahora se ha escuchado a todos, y eso está bien, ¿no es cierto?, que nos escuchemos entre todos, ¿no? Sin embargo, han escogido algunas citas de todo el inmenso caudal de información que llegó de cada país, ¿no es cierto? Y solamente pusieron algunas citas. Ahora, ¿quién elige esto? Bueno, hay una comisión destinada para elegir cuáles son los textos que ellos deciden finalmente colocar. Al menos los que yo vi, ninguno de los que nosotros pusimos, digamos, que como Iglesia Católica en San José de la Mariquina está estampado en este Instrumentum Laboris, ¿no es cierto? Porque otra cosa muy interesante que preguntaba Sabrina recién, ¿será que en estos trabajos sinodales se está escuchando realmente la palabra de Dios? Porque uno no ve ninguna cita bíblica ni en el Instrumentum Laboris, ni en el otro documento que entregaron acá, el de la Asamblea Nacional, como que la palabra de Dios que ya no es la que inspira, simplemente es que es lo que opina la mayoría solamente, ¿no? ¿Será que esa es la primera etapa y después vamos a pasar a una etapa que sea más cristiana, donde realmente escuchemos la palabra de Dios como los discípulos de Maús? Porque hasta ahora es simplemente lo que pensamos nosotros, lo que opinan distintos actores de la comunidad, personas, instituciones, hasta incluso los LGTB. Porque esto parece, bueno, si bien también cuando se inició el proceso de sínodo se ofrecieron páginas de internet donde la gente podía poner su opinión, no era solamente a través de las parroquias, también había espacios ahí para manifestar. Pero muchas de las respuestas parecen más bien esto de que alguien sale a la calle con un micrófono y le pregunta: ¿y usted cómo opina que tiene que ser la Iglesia Católica? Y la respuesta es: no se oró previamente, no se vio la luz del Espíritu Santo, no se meditó con la palabra de Dios, se dio una opinión desde un aspecto totalmente mundano. Y esa es la primera impresión que uno tal vez está llevando con las respuestas que se reunieron, porque en ambientes parroquiales, por lo menos acá a nivel diócesis de Villarrica, el obispo insistió mucho en esto de que la forma en la que tenía que darse el proceso, con oración, siempre a la luz del Espíritu Santo, esto no se podía dejar, no era qué opinábamos nosotros, es qué es lo que nos inspira el Espíritu Santo al momento de reflexionar. Y sí, evidentemente vamos a encontrarnos con cosas malas, pero también tenemos que ver qué son las cosas buenas que hay que mantener y que dejar que sigan mejorando en la Iglesia. Exacto. Y comienza el Instrumentum Laboris, ya que, y repito, es el documento que ahora vale para toda la Iglesia, ¿no? Explicando qué significa el proceso de escucha. Y escuchar significa una iglesia, estoy leyendo literalmente lo que dice el documento, una iglesia que aprende escuchando a renovar su misión evangelizadora a la luz de los signos de los tiempos, para seguir ofreciendo a la humanidad un modo de ser y de vivir en el que todos puedan sentirse incluidos como protagonistas. Entonces se hace énfasis en que es importante que todas las personas de la humanidad nos escuchemos y la Iglesia ofrezca un espacio inclusivo para que todos se sientan protagonistas y nadie se sienta excluido, ¿ya? En ningún momento se está diciendo de que, además de escucharnos entre todos, debemos escuchar ahora qué dice el Señor, qué dice la palabra de Dios y cómo nos orienta en el modo en que nos estamos desempeñando como pueblo cristiano y como la humanidad en general. Es que de hecho, ahí tal cual, textual, no dice a quién se escucha. Aprende escuchando. Pero aprende escuchando a quién. Aprende solamente escuchándonos entre nosotros mismos. Recordemos que la Iglesia, cuando volvemos a esta imagen que nos deja el Evangelio,
de que somos cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza, Él coordina el cuerpo. Nosotros no es que somos como alguien decapitado que queda así como una gallina que le cortaron la cabeza y sigue moviendo las alas, así parloteando nomás. No, tiene un sentido realmente de que la escucha sea siempre vertical, al Espíritu Santo, a Dios, a Jesús, que Él nos está inspirando también y nos guía. Por eso también queremos en este momento decir que el objetivo de este comentario nuestro al sínodo en ningún caso es reclamar por reclamar o decir que está todo mal, sino que ojalá se pueda corregir a tiempo lo que humildemente opinamos que no está bien, no está correcto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se habla de a quiénes debemos escuchar más o quiénes son las personas que se sienten excluidas por la Iglesia en este momento, ya dice el párrafo 39 de este documento, dice así, cito: entre los que reclaman un diálogo más significativo y un espacio más acogedor, encontramos también a quienes, por diversas razones, sienten una tensión entre la pertenencia a la Iglesia y sus propias relaciones amorosas, como por ejemplo divorciados vueltos a casar, padres solteros, personas en matrimonios polígamos, casi increíble escuchar esto, ¿no? Personas en matrimonios polígamos, personas LGBTQ, etcétera. ¿Ya? Entonces, estas serían las personas que están como más excluidas del diálogo interno de la Iglesia y que piden un espacio de participación. ¿Ya? De hecho, el documento se titula así, ¿no? Citando al profeta Isaías, agranda tu tienda, ¿no? Como dale más espacio en la Iglesia a los que están excluidos, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿está bien incluir en la Iglesia a los que son divorciados vueltos a casar, a las personas de matrimonios polígamos? Eso significa tener varias mujeres o varios hombres, ¿no? Con los cuales se mantiene una relación de pareja estable, ¿no es cierto? Personas LGBTQ, ¿está bien incluir a estas personas dentro de la Iglesia? Bueno, Jesús incluye a todos, acepta a todos los pecadores, todos son bienvenidos en el seno de la Iglesia católica. Pero eso significa decirles que ellos pueden seguir pecando como si nada, que da lo mismo seguir siendo polígamo, que da lo mismo seguir siendo LGBTQ, que da lo mismo, ¿no es cierto?, seguir viviendo amancebado con alguien que no está casado por la Iglesia y puede comulgar, puede confesarse, puede recibir todos los sacramentos, que tiene toda la comunión como todo cristiano común y corriente que vive en gracia de Dios. Esa es la gran pregunta, y eso no lo está respondiendo el Instrumentum Laboris. A lo mejor ahí es donde hay que seguir dialogando, porque Jesús acoge al pecador, pero lo hace cambiar de vida. Los discípulos de Maús lo hace volver a Jerusalén, y a la mujer pecadora, adúltera, le dice: yo no te condeno y te perdono. No vuelvas a pecar. Pero en adelante, conviértete. Cambia de vida. Y de hecho, en todo caso, excelente esto de que un ambiente más acogedor. A ver, tenemos que ser acogedores con el justo, con el injusto, con todos acogedores en la Iglesia. Eso está perfecto. Pero no suavizar el Evangelio, que uno es clarísimo, como decíamos, no va a cambiar, porque Jesús mismo no suavizaba el Evangelio porque les pareciese muy duro y porque no les gustase lo que él enseñaba. Él le termina preguntando a los apóstoles: ¿ustedes también se van a ir? Si los demás se van, ¿ustedes también se van a ir? Y esa es la opción. Hay que cambiar, hay que rechazar el pecado, hay que despreciar totalmente el pecado. Y si no lo despreciamos, entonces, porque estamos despreciando también a Jesucristo, que es el que nos dice que eso es pecado, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir o vamos a cambiar? Porque para eso somos cristianos, o sea, para adherirnos más a Cristo, no para pedirle que Él se acomode a nuestras culpas, a nuestros pecados y a nuestras suciedades que tenemos en el alma. Entonces, igual, a mí me hace muchísimo ruido esto, la mención de matrimonios polígamos. A ver, increíble. Supongamos, una teoría que tengo nomás, supongamos que esto se haga en un contexto de que las respuestas que se reunieron para hacer este documento hablan de mayorías, que lo que se evaluó fueron la mayor cantidad de personas que mencionaban esto que necesitaba visualizarse o cambiarse en la Iglesia para que sean más acogedores. ¿Qué tantas personas polígamas hay participando de iglesias católicas que... O sea, acá en Chile yo encuentro que no es algo
que se conozcan muchos casos de personas en convivencia polígama y por lo común, si estuviesen teniendo ese tipo de vida, por lo común no pertenecen a la Iglesia Católica por decisión propia. A ver, existen personas que viven en adulterio. Adulterio. Hay vidas dobles, ¿no es cierto? Y esto lamentablemente puede ocurrir hasta en el mismo sacerdocio. Claro, pero como yo puedo prometer celibato y tener una vida doble. Alguien puede estar casado por la iglesia y estar cometiendo adulterio, y un adulterio constante, claro. digamos. Eso pero es no poligamia. se mencionó adulterio, yo creo que ahí cuando se refiere a poligamia, Por lo se mismo, refieren a personas que públicamente viven con más de una pareja. Pero claro, públicamente, o sea, algo totalmente ahí transparente, que por no, eso se sienten poco acogidos, porque públicamente deciden, y eso no me parece que sea algo tan habitual así como para plantearlo. Ahora, si se refieren por poligamia al tema de la infidelidad, del adulterio, ahí esa es otra cuestión. Igual estamos en el mismo tema del LGBTQ, y cuáles eran los otros que decían, bueno, los divorciados vueltos a juntarse, los que conviven, porque claro, va en contra de los mandamientos y se los acoge, sí, pero evidentemente aquí nos no comenta en Facebook Nidia Mardones, la saludamos igual. Ella dice que hay que discernir dónde está la oscuridad para mostrar la verdad y el camino. Y sobre la poligamia, bueno, es cierto lo que ella dice, ¿no? Que hay culturas que no son claro, como la nuestra, donde la poligamia es parte de su forma de vida ancestral, como en África, por ejemplo. La poligamia, y en otros países también es normal esto de que un hombre tenga muchas mujeres o una mujer varios hombres en un matrimonio, si es que los puede mantener. En algunas sectas que se perciben como cristianas, principalmente en Estados Unidos, se muestra mucho en los programas hoy en día que hay personas que viven la poligamia totalmente de forma abierta y pública, Claro. Bajo algunas iglesias supuestamente cristianas. No estamos hablando de la Iglesia Católica, porque evidentemente la Iglesia Católica es un hombre, una mujer, lo que Dios une. Ahora la Iglesia siempre ha acogido a todos los pecadores y a todos los pueblos paganos tal como son, y haciendo esta operación de ir como filtrando, de ir discerniendo qué es lo que se puede conservar de las culturas propias y autóctonas de cada pueblo, y qué es lo que simplemente hay que dejar, porque hay cosas que simplemente no son compatibles con la ley de Dios, como la poligamia, ¿no? O como la idolatría de ídolos ancestrales, como la Pachamama, o como en estos magos o brujos de celta o wiccas, ¿no es cierto?, que adoraban estos demonios que muchas veces se celebran en Halloween, y tantas cosas que hoy en día están apareciendo de nuevo, y que también se está hablando en el Instrumentum Laboris, al menos, que sería bueno integrar de nuevo, como volver a insistir. Ya el Papa Francisco no le dio el pase a eso en el Sínodo de la Amazonia, pero están insistiendo que de nuevo sería bueno que integrar estos ritos paganos dentro de la liturgia católica, ¿no?, para que otros se sientan incluidos, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un trabajo que hay que ir haciendo, ¿no es cierto?, y tomando conciencia de esto. Y como dice Nidia, hay que pedir al Espíritu Santo para ver dónde está el pecado, la oscuridad que hay que dejar de lado, y dónde está lo bueno que podemos integrar. Nos dice también Mauricio González, sin dejar lo que nos toca a los laicos, los sacerdotes y obispos tienen que pronunciarse, y acá sin cuestionar a nuestro Santo Padre, sino que es una opinión que puede ser errónea de mi parte, que el que debiera de denunciar esta agenda perversa, que es él el que debiera denunciar esta agenda perversa. Y también nos puso después, recomiendo leer el libro de Monseñor Sanahúja, Poder Global y Religión Universal. Claro, pero como yo recordaría lo que dijo la Sabrina hace poco, ya que cuando la Iglesia Católica se manifestó en la ONU acerca de la Agenda 2030, dijo que en algunos puntos estaba de acuerdo y en otros no. Entonces, no es que el Papa lo ha dicho a lo mejor en forma tajante y directa él, pero a través de los organismos pertinentes, que es el encargado de representar al Estado Pontificio en la ONU, ya se dijo eso claramente. No estamos de acuerdo con la ideología de género, con la destrucción sistemática de la familia y de la vida. No estamos de acuerdo como Iglesia Católica, ya se dijo. Ahora, el problema es que en la práctica esto se sigue recogiendo en estos nuevos trabajos sinodales. Y como que se insiste y se insiste, ¿ya? Otra Claro, cosa, y que si bien no vengan en palabras del Papa Francisco, pero sí de autoridades de la Iglesia que a uno como que hiere. De hecho, algo que también ocurrió
fue las gráficas que se publicaron en las redes sociales oficiales del Vaticano, que incluían, por ejemplo, la representación de la Iglesia era con esta inclusión forzada, donde, amén de haber personas de todas las razas, pero había personas con la bandera LGBT claramente homosexualizadas. Entonces, eso hiere mucho, porque ¿por qué darle esa visibilidad? Esa propaganda tan desagradable a algo que la Iglesia no es que deje de acogerlo, pero no puede pedirles que festejen el pecado. Hablar de orgullo gay, orgullo homosexual, no existe dentro de la Iglesia Católica, porque no hay ningún orgullo en el pecado. El pecado es una condena, el pecado es una esclavitud que uno tiene. Entonces no podemos estar orgullosos de nuestro pecado y decir, no, yo, soy un mentiroso compulsivo y por eso estoy orgulloso. Yo soy un infiel y por eso estoy orgulloso. No podemos enorgullecernos de nuestro pecado nunca, jamás, no corresponde. Y tengamos en cuenta que esta Agenda 2030 es como si fuera una religión también, una antirreligión. Es la religión del anticristo, ¿no es cierto?, donde se quiere adorar a ídolos paganos como la Pachamama, donde se quiere justamente ir contra todos los mandamientos del decálogo. Y ridiculizar la familia, que fue el regalo que Dios nos dio como célula principal. A la mujer, la vida, a la mujer la masculinizan, al hombre lo feminizan, a los niños los matan, a los ancianos los matan. Entonces, realmente como iglesia no podemos callar, ¿no es cierto?, y decir, todo esto está bien, sigan con la ideología de género, con la ESI, con todas estas cosas, enseñándoles en los colegios, ¿no es cierto?, como acaban de hacer ahora en el gobierno chileno, que dejaron de lado, dentro del programa de celebraciones escolares, el Día del Carabinero. Ya el carabinero no tiene nada que decir, no es un emblema, no es un paradigma, no es un ejemplo a seguir. Pero sí el orgullo gay, sí todas estas cosas, ¿no es cierto? Eso sí, hay un día dedicado para el orgullo gay, que todos los colegios van a tener que, y no solo un día, parece que es un mes que quieren colocar, para ir, ¿no es cierto?, induciendo adoctrinando a la juventud, pervirtiendo a los niños, y es una perversión. Y lo han logrado bastante, Sabrina, ¿no?, y queridos hermanos que nos acompañan, porque acaba de salir un trabajo de una encuesta a la juventud chilena entre 15 y 30 años, ¿ya?, donde imagínense ustedes, el 63%, ¿no?, llama la atención que fue el mismo porcentaje del rechazo en el plebiscito, pero el 63% de la juventud en Chile se declara atea o sin religión, sin Dios. 63% es mucho. Un porcentaje semejante y mayor incluso a favor de LGBTQ, etcétera, ¿no es cierto? Y todo esto, entonces, es una mentalidad que ha cambiado completamente en la juventud y en la niñez por causa de estas ideologías que se imponen en las redes sociales, en los colegios, por leyes, ¿no es cierto?, y por un adoctrinamiento sistemático. Y lamentable, porque uno ve que lo que eran valores hace unos años atrás se convirtieron totalmente en lo contrario. O sea, el valor de la vida, algo que era esencial, y ahora hablar de que el aborto sea un derecho humano, y uno cuando sabe que en los colegios horrendo, lamentablemente cada vez se lo enseñan desde más chiquititos. Vienen lamentablemente personas muy dañadas, muy adoctrinadas, a meter eso en la cabeza de los niños, a querer ponerlos desde kinder, pre-kinder, a tener prácticas de relaciones homosexuales, por ejemplo. Entonces, por eso yo creo que pretender un sínodo donde todos vamos a estar en paz y amor con el mundo, en cuanto el mundo hoy en día está contra Cristo. Está contra Cristo y está con esta agenda, ¿no es cierto? Se le está imponiendo esta agenda diabólica, y pretender estar en paz con esta agenda es totalmente contradictorio con la vida cristiana, ¿ya? Jesús hoy día lo decía claramente en el Evangelio que hemos escuchado, ¿no?, de Lucas 21, 12 al 19, por mi causa, dice el Señor, los odiarán a todos ustedes. El mundo los odiará, ¿no?, y simplemente el mundo los llevará entre los gobernantes, a los tribunales de justicia, etcétera, etcétera, por causa mía. Entonces, si nosotros queremos estar bien con el mundo y con esta Agenda 2030 y con esta imposición diabólica totalmente anticristiana, ¿estaremos agradando a Cristo? Nos estamos alejando del ideal cristiano, ¿no es cierto? Porque realmente para ser cristiano hoy en día hay que tener la mentalidad de los cristeros. Hoy se celebra también la fiesta de este santo, que no recuerdo bien su nombre, Andrés Pro y San Joselito, ¿no?
Uno es beato y el otro es santo, el niño es José. Y esto simplemente dijeron que no al gobierno masónico de estas primeras décadas del siglo XX, y no. Y aunque le decían, es que no pueden hacer culto público, no pueden rezar la misa, no pueden comulgar, no pueden bautizar, nada. Prohibido. Bueno, lo hacemos igual, escondido, por supuesto, pero decimos no, derechamente, porque viva Cristo Rey. Y ellos morían a balazo limpio, ¿no es cierto? Murieron muchos cristeros, pero diciendo te perdono y viva Cristo Rey. Y este gobierno masónico que había en esa época es el que hoy día gobierna también a nivel mundial, y es eso la Agenda 2030. Entonces, ¿cómo vamos a estar en paz con eso? ¿No? Y si esa es la opinión de la mayoría de nuestros sínodos, bueno, los escucharemos, pero les diremos que eso no es la voluntad de Dios, ¿no? El camino de Cristo es renunciar a sí mismo y al pecado y seguir adelante en el camino de la santidad. Y hay una respuesta en el caminar ese que hace la Iglesia. Yo pensaba hoy cuando leía la vida de este beato, ¿cómo Andrés es? Andrés Pro. Qué impresionante cómo en épocas de crisis la Iglesia, sí, tiene que seguir caminando junta y tiene que adaptarse a lo que ocurre. Pero ¿cuál es la forma de adaptarse a la Iglesia si Cristo sigue siendo el centro de nuestra fe? Porque no puede ser de otra manera, somos cristianos. Entonces, ¿de qué manera se adapta? Buscando más firmemente y más ardientemente la santidad. Entonces, aún bajo pena de muerte, aún de forma clandestina, aún disfrazado, contaba que tenía que ir a una y otra persona con señas y con señales para poder engañar a los guardias de seguridad y a los gobiernos para que no lo pudiesen atrapar, y seguir dando los sacramentos, seguir celebrando la misa, para que la vida de fe no muera, va a seguir presente, pero que entregando sangre, inclusive si es necesario, para que esto se pueda seguir dando, no adaptándonos, no suavizándonos y decir simplemente, nos exigieron cerrar las iglesias. ¿Ya? Claro, cerramos las iglesias. Como ocurrió en el confinamiento, ¿no? Como ocurrió. Pero digan, no se puede dar más la comunión. Bueno, dejamos de dar la comunión. No se puede hacer eso, porque el llamado de Cristo es otro. Entonces, si hay que llegar a esa valentía, como la de este beato, que llegó a entregar su vida, y que lo maten de un balazo y decir, ¡viva Cristo Rey! Su vida valió la pena realmente. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y así nos pide el Señor hoy, ¿no? En el Evangelio de hoy, que es muy, muy revelador, dice, estas persecuciones tienen que venir, porque es una ocasión para que ustedes den testimonio de mí, dice el Señor. La palabra testimonio es lo mismo que martirio. Y es el mayor privilegio de un cristiano, es poder dar testimonio del Señor en un mundo que está contra Cristo, ¿no es cierto?, que es anticristiano. Poder decir, yo digo, viva Cristo Rey, y si tengo que morir por eso, feliz, ¿no? No hay un regalo mayor para un cristiano que dar testimonio del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, ojalá que muchos podamos ser fieles en este tiempo de prueba. Y otra cosa que yo alcanzaba a reflexionar en todo caso con respecto a esto de la agenda, que ¿por qué uno se encanta en primera instancia y quiere adherir a esto, o muchas de las promesas que hacen los políticos en una campaña? Porque claro, cuando dicen vamos a terminar con la pobreza, aunque sea la de ellos, no la del pueblo, no, pero cuando dicen vamos a terminar con la pobreza, parece algo tan encantador que en el mundo no haya ningún pobre. Vamos a terminar con la desigualdad, parece tan hermoso que entonces el papá y la mamá están en la misma altura, emocionalmente, con sus trabajos, con sus sueldos. Todo parece tan hermoso, tan precioso lo que proponen, pero no es lo que Dios quiere. Porque al fin y al cabo, cuando uno se pregunta ¿por qué existe el mal en el mundo? Y llegamos también a la conclusión esta de que Dios no permite un mal si de eso no va a sacar algún bien. Solamente por eso es que Dios también permite que el mal siga estando en el mundo, y solamente por eso también permite que eventualmente algunas personas tengan que sufrir de pobreza, inclusive miseria, porque de ese mal Dios va a sacar algún bien. Tal vez de eso produzca la conversión de un alma. ¿Por qué permite que, por ejemplo, algunas personas tengan que entregar su vida, como es el caso de los mártires? Uno dice, personas tan jóvenes, niños, o estos niños que murieron, por ejemplo, en la persecución cuando querían matarlo al niño Jesús. ¿Por qué permitió Dios que todos esos niños fuesen asesinados? Porque de ese mal Dios logra sacar un bien aún así. Logran venir luego las grandes conversiones, y eso es lo que purifica las almas para que puedan alcanzar ese encuentro con Cristo finalmente. Claro, el ideal de sacar la pobreza del mundo también está en el cristianismo, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque Jesús dice que hay que tratar bien a los pobres,
porque Jesús está presente en los que sufren, en los pobres, en los excluidos. Pero atenderlos, no enriquecerlos, por ejemplo. Claro, pero hay que hacerlo porque Cristo está presente en ellos. Lo que dice esta Agenda 2030 es, vamos a preocuparnos de que no haya pobreza, pero la condición es que se acabe el cristianismo, se acabe la fe, se acabe el culto católico, se acaben los principios del Evangelio. Y en eso no podemos estar de acuerdo, ¿no? Porque no podemos buscar soluciones humanas de una manera que sea contra Cristo, contra la verdad, contra la familia, contra el orden moral establecido por Dios, etcétera. Así que bueno, otra cosa que decía también Sabrina, este documento de Instrumentum Laboris, era el papel de las mujeres, ¿no? Hablando de este feminismo que también entra infiltrado con la Agenda 2030. Incluso, claro, en las constituciones nuevas. Por eso yo también llegué a pensar esto de que este documento que enviaron parece el modelo del plebiscito, padre. Es muy parecido, sí. Yo pensé que estaba uno leyendo lo mismo ahí. Porque hablaba del mismo lenguaje, las mismas propuestas. Hay algo de raro. Dice así el documento: el papel activo de las mujeres en las estructuras de liderazgo de los organismos eclesiásticos, la posibilidad de que las mujeres convenientemente formadas prediquen en las parroquias, y un diaconado y un sacerdocio femeninos. ¿Ya? Eso entonces que es la gran propuesta. Pero ¿por qué esto? Sí, estoy seguro que en la inmensa mayoría de las parroquias no se habló este tema. Y además que la inmensa mayoría de las parroquias, la mayor presencia debe ser de mujeres. Claro. ¿Cuántas mujeres están pidiendo que quieren ser sacerdotisas, no? O sea, ¿cuántas mujeres le reclaman habitualmente? A ver, padre, usted, ¿cuántas mujeres le suelen reclamar que quieren ir a predicar? Nunca me han dicho eso. Que les está quitando el lugar de predicar a ella. No, y yo lo único que puedo hacer es agradecer la labor de las mujeres, por lo menos en mi parroquia. O sea, hoy día yo me di el trabajo de contarla en la iglesia, ¿no? Había 2 hombres y el resto eran había muchas mujeres. Entonces, si no fuera por las mujeres, no tendríamos catequesis, no tendríamos ayuda a los enfermos, tantas cosas. Y de hecho se cerrarían muchísimas iglesias porque las mujeres sostienen un montón de trabajo que permiten la iglesia abierta. O sea, son esenciales en la vida parroquial, la vida de iglesia. Yo creo que ninguna mujer en ese sentido, por lo menos la percepción que uno tiene, se siente menospreciada en la vida de iglesia, sobre todo cuando uno ve eso de que cuántas mujeres son las que traspasan la fe a los hijos, las que enseñan como catequistas. ¿Cuántas mujeres más hay como catequistas que hombres, por ejemplo? Claro. Como ministros de comunión, en un montón de labores. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir las mujeres despreciadas en la vida de la iglesia porque no seamos sacerdotisas, porque no seamos predicadoras como si fuésemos llamadas a ser pastoras, que eso no es tampoco nuestra misión? Ahora, aunque este es un instrumento de trabajo, digámoslo en castellano, ya que no pretende dar órdenes todavía, disposiciones, ya. Sin embargo, se permite dar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el párrafo 60 pide especialmente a los obispos que se produzca una conversión pastoral. Es decir, ¿qué significa la conversión pastoral? Que la Iglesia cambie su manera de pensar y de actuar para incluir a todas estas personas sin decirles que están viviendo en pecado, ¿no? La llamada a la conversión de la cultura de la Iglesia para la salvación del mundo está concretamente ligada a la posibilidad de establecer una nueva cultura, con nuevas prácticas y estructuras, ¿ya? Se pide a los obispos que busquen los medios adecuados para llevar a cabo su tarea de validación y aprobación del documento final y que éste sea el fruto de un auténtico camino sinodal, respetuoso con el proceso realizado y fiel a las diferentes voces del pueblo de Dios en cada continente. O sea, esto es una trampa tremenda, porque en realidad nos hacen convocarnos, nos hacen hablar, nos hacen hacer sínodo, etcétera. Después no toman en cuenta ninguna de nuestras opiniones en estos documentos. Y nos piden que aprueben. Y luego le dicen a los obispos que un signo de buena voluntad es que aprueben. Que no opinen nada, que no digan nada, que no manifiesten su punto de vista, obviamente desde el magisterio, sino que simplemente establezcan en el documento final lo que es la voz de todos nomás. Pero estos todos, ¿quiénes son? Los que elaboraron estos documentos nomás. Y se habla de un pueblo de Dios, pero no se habla de Dios dirigiendo a ese pueblo. Escasamente en ese documento. Eso. No se menciona a Jesús. Como ha dicho usted recurrentemente. Sí. Hasta ahora, no, los párrafos que se han leído. ¿Cuándo se menciona a Jesús? El Señor quiere esto, el Señor nos pide tal cosa. Nosotros queremos esto. El pueblo de Dios quiere. Entonces nosotros somos Dios, entonces. Somos caprichosos y decimos lo que es mejor para nosotros. Y si nos escuchamos con eso, vale. Y volvemos al punto inicial con el que comenzamos el programa, padre. Si el sínodo es caminar juntos, ¿hacia dónde?
¿Hacia dónde vamos caminando? ¿Por qué no se habla del destino, de la meta? Porque esto de que si nos vamos a escuchar para caminar... Volvamos a esta escena, usted nos decía que esto estaba guiado también por esto del espacio en el desierto y la tienda de campaña en la que del todo profeta Isaías. en la que iba caminando el pueblo. Pero, ¿quién dirigía ahí hacia donde tenían que ir? La columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche, que es el Espíritu Santo. No era que se convocaban a discutamos, ¿qué hacemos hoy? Izquierda, derecha, seguimos para adelante. ¿No? Claro, y también Moisés tenía la mano firme. Cuando él venía con las tablas de la ley en la mano y veía que el pueblo había erigido un monumento a un ídolo, un becerro de oro, ya se enojó tanto Moisés que no solo mandó destruir ese ídolo, sino que lo mandó mezclar con agua y que se lo tomaran todos, digamos, hasta que se enfermaran, porque fue un pecado muy grave, ¿no? de idolatría, una verdadera apostasía. Y que si nos basamos por escucharnos a nosotros mismos, tenemos la concupiscencia, esta tendencia hacia el pecado, y sabemos que si es por nuestros propios caprichos, nuestras propias voluntades, no siempre tomamos las mejores decisiones, habitualmente le equivocamos. Me quedo también pensando en Silvia Pinto, de Argentina, con quien también tenemos un programa en Radio Madre de Dios. El otro día nos recordaba eso, cuán importante es pedir la escucha del Espíritu Santo antes de tomar una decisión. Y si fuese más frecuente que nosotros los cristianos, antes de tomar cualquier decisión cotidiana, le preguntásemos al Espíritu qué nos inspira, qué nos llama, a qué nos invita, claro, ¿cuántas decisiones más sabias tomaríamos? Pasa lo mismo con los documentos de la Iglesia. Si el Espíritu Santo ni se menciona, lamentablemente. Bueno, el Papa Francisco lo dijo al principio del proceso sinodal, ¿no es cierto? Octubre del año 19, escuchemos al Espíritu Santo. Escuchemos la palabra de Dios, hagamos más oración. Incluso en un documento él dice que más que nunca debemos hacer adoración eucarística para escuchar la voz del Señor en este proceso. Pero nada de eso se nota, al menos en estos documentos, ¿no? Parece que solamente escuchamos la voz de algunas personas que se dicen excluidas, ¿no? Ahora, esto también está lamentablemente dándose a nivel nacional acá en Chile. Ya no es algo que se dé allá nomás en Roma. Yo quiero decir aquí que está a la vista ya el documento que sacaron los obispos después de la Asamblea Nacional Eclesial, que fue una asamblea muy bonita, dice que habían opiniones diversas, pero se utilizó un método en que nadie podía rebatir a nadie. Todos tenían 2 minutos de oportunidad de hablar todo lo que quisieran, pero no se podía contradecir nada, no se podía dar un punto de vista distinto ni nada. Y con eso se logró que había una paz universal. Nadie discutió, fue una maravilla. Ya, entonces, bueno. No era un diálogo, era un proceso de pura escucha. Solo escucha, no diálogo. Exactamente, muy bien lo ha dicho usted. Y al final sacaron un documento que recoge varias cosas, ¿no? Las relaciones que debe tener la Iglesia en distintos campos. Ya, en relación con los que sufren, bien, con las víctimas de abusos, bien, relación con la mujer, bien. Punto 4, relación con personas con diversas orientaciones sexuales. Y esto en el fondo es LGTB, ideología de género. ¿Qué relación va a tener la Iglesia con la ideología de género? El punto 5 es relación con los jóvenes, 6 relación con la familia, 7 relación del país con los procesos sociopolíticos, 9 relación con el medio ambiente, 8 con el medio ambiente, 9 con la cultura y la transmisión de la fe. Detengámonos solo en el más polémico, que es con las diversas orientaciones sexuales, lo cual, en mi punto de vista, es un eufemismo para decir la gente que está viviendo perversiones sexuales. ¿Ya? LGTBQ, todas esas cosas son depravaciones sexuales, digamos las cosas por su nombre, ¿no? La única orientación sexual que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestra naturaleza es ser hombre y ser mujer. No hay otra diversidad sexual, y lo demás es todo invento del hombre inspirado por Satanás, ¿ya? Y la única forma de vivir esta orientación sexual de acuerdo a la ley de Dios es en el matrimonio, y no hay otra, ¿ya? O sea, no hay una multidiversidad de género. Está el sexo masculino, sexo femenino, y esa es la creación de Dios. Y punto. Y cuando se habla de esto, entonces, al final, Sabrina, ya prácticamente se están dando órdenes o disposiciones, ¿ya? Es como que ya se saltó se revolucionaron un poquito y empezaron los que escribieron este documento, que estoy seguro no representa a los obispos de Chile. No sé quién lo habrá escrito esto, por lo menos el obispo Francisco Javier dijo que no estaba de acuerdo con esto, con estas disposiciones. Este documento no tenía ningún derecho a dar mandatos de ningún tipo. Era simplemente para expresar algunas opiniones que se emitieron en esa asamblea,
y que lamentablemente, una vez más, uno no nota aquí citas bíblicas, citas del magisterio, del catecismo, solamente opiniones así, pero incluso disposiciones, mandatos, como por ejemplo, se hace imperativo acoger a las personas de la diversidad sexual confiándoles servicios pastorales. O sea, estamos obligados entonces a recibir personas de LGTBQ aquí y darles servicios pastorales. Imperativo, dice. O sea, así como o sea, uno piensa, por ejemplo, para un servicio pastoral se buscan siempre personas que sean idóneas al servicio que van a prestar, que no causen escándalo. Vamos a decir un ejemplo. Sabemos que todos podemos cometer pecado, pero una persona que vive en un pecado público que causa escándalo no puede. Por ejemplo, un catequista que esté claramente siendo infiel, conviviendo, por ejemplo, o que esté a favor del aborto, que sea homosexual, no puede. Homosexual activo, digamos. Activo, un transexual. O un transexual, supongamos. Alguien que claramente no puede porque sería causa de escándalo, porque ¿qué haría? Les enseñaría, por ejemplo, a los niños los mandamientos, y cuando lleguemos al mandamiento que él claramente está violando en su vida, ¿cómo lo va a explicar? ¿Cómo lo va a enseñar? Entonces, por eso es que hay pastorales que no se le pueden dar a personas que claramente viven de forma pública un pecado. Entonces, si hay una imposición a que se le den, como dice ahí, pastorales a las personas LGBT, ¿qué pastoral? No dieron más explicación. ¿O qué cita bíblica respalda esto? Esta orden, este mandato. ¿Qué cita bíblica lo respalda? ¿Qué orden del Señor? Las citas bíblicas mandan a acoger a todos los pecadores, porque todos somos pecadores, pero entrando en la iglesia tenemos que iniciar un proceso de conversión y renunciar a nuestro pecado. No decirle ahora ya no hay más pecado, lo que tú haces es maravilloso, Dios te hizo así, sigue adelante nomás. Eso es mentirle. Y eso es mentir también al pueblo de Dios. ¿Cómo le vamos a dar espacio de participación, de guía, como dice aquí, se hace imperativo confiarles servicios pastorales? O sea, confiarles. Sí. No estamos hablando de que participen de distintas pastorales, porque pueden participar de infinidad de pastorales, eso es verdad. Por ejemplo, si quieren participar de un grupo, por ejemplo, mariano, de un camino neocatecumenal, no sé, distintas pastorales que existen en una parroquia, perfectamente pueden participar. Camino de acogida, claro, pero dejarlos a cargo de los un camino de conversión. Por supuesto. Por ejemplo, yo creo que ningún papá confiaría a sus niños a la catequesis sabiendo que esa persona vive claramente de manera inmoral. O sea, esa experiencia ya se tiene, Sabrina. Ya la iglesia anglicana, la iglesia luterana, ya adoptaron estas normas hace muchas décadas atrás, y lo único que consiguieron fue que se vaciaron las iglesias. Los papás ya no confiaron más sus hijos a las iglesias. Y deja de tener sentido y lógica, de hecho, lo que se predica con lo que se practica, porque una persona que no tenga ninguna intención de vivir lo que predica, ¿en qué sentido va a decir la Otras cosas que dice, otras órdenes que están dando: generar espacios de conversación en colegios, diócesis, parroquias, grupos de catequesis, de pastoral juvenil, etcétera, para sensibilizar y conocer a fondo la realidad de las diversidades sexuales. O sea, en el fondo está diciendo, ocupemos toda la estructura pastoral de la iglesia para acoger la ideología de género. Entonces, es terrible, hermano, pero a mí me dio la impresión, así como cuando llegó este bicho a Chile, ¿no es cierto? Primero lo teníamos en China, después pasó por Europa, y después llegó aquí, ¿no? Ya estamos viviendo esta perversión y esta distorsión absoluta dentro de nuestra vida eclesial, acá en Chile. Ahí nos dice Nidia Mardones, dice servicios pastorales, o sea, matrimonios, no entiendo. No, confiarle servicios pastorales significa que estén a cargo de la catequesis, como decía Sabrina, que estén a cargo de que sea un ministro extraordinario de la comunión. De la comunión, ningún problema, que sea pastoral de la acogida, animador de las comunidades rurales, eso, y con su homosexualismo activo, con su transexualismo, da lo mismo, porque hay que incluirlos, ¿no? Ciertamente eso no es voluntad de Dios, porque la palabra lo dice, ¿no? Primera Colosenses 6, versículo 13. No se engañen, dice la palabra de Dios, no se engañen. Los que no son justos no entrarán al reino de los cielos, no entrarán al reino de los cielos. Y ahí empieza a dar una lista de los que son injustos en el fondo, ¿no? Los impuros, o sea, los que van contra el sexto mandamiento, los idólatras, ya los que cometen brujería, etcétera, los afeminados
Y después dice, los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. ¿Cómo le vamos a estar mintiendo a la gente? Si la palabra de Dios es clarísima. Lo dice ahí y en muchos pasajes bíblicos. Y es doctrina de la iglesia. O sea, en el catecismo está el que vive en pecado mortal, el que tiene pecado mortal, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿de qué manera podemos decirles, te acogemos, pero sigue viviendo en pecado? O sea, es como decir, te acogemos, pero te vas a condenar, tranquilo. Hagamos una vez más la distinción. Y ahí vamos terminando aquí. Todos los pecadores, todos somos pecadores, todos los pecadores estamos llamados a la iglesia, ¿no? A entrar en el reino de los cielos, pero dejando el pecado. No puedo seguir siendo pecador, tengo que convertirme en cristiano. Y ser cristiano significa renunciar a mi pecado, a mi vicio, ¿no es cierto? Y dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida la conversión. Y aunque sea dificilísimo, nos dice, sean santos porque difícil. Yo soy santo. Ese es el llamado a ser santo. Claro, hay que tomar la cruz cada día y tomar el camino estrecho. O sea, aunque nos tome toda la vida, hasta el último día de nuestra vida, poder desprendernos de esos pecados que nos pesan tanto. Sí. Pero tengamos desprecio al pecado. No podemos abrazarnos y amar el pecado y justificarlo. Y por eso tenemos en la iglesia estos maravillosos canales de la gracia de Dios, que son los sacramentos, ¿no? El bautismo, la confesión, la comunión, la confirmación, todo eso es la gracia de Dios que nos llega a raudales para ir limpiando nuestra vida del pecado. Quiero aprovechar, padre, si le parece, había unos mensajes de Silvia Pinto que nos mandó por Facebook Live, no salían acá en la pantalla, no los habíamos visto. Dice, buenas noches, hermanos, impresionante el adoctrinamiento en el sistema educativo, porque ya está en el sistema educativo, ahora quieren que también en las iglesias. Como iglesia debemos unirnos y enfrentar decididamente estos antivalores de la Agenda 2030 y decirle basta. Si en la Jornada Mundial de la Juventud se va a adoctrinar a los jóvenes para aceptar la Agenda 2030, eso es una noticia que salió hace poquito también terrible. Debemos aconsejar a los jóvenes que no participen. Desde el principio ese encuentro sinodal fue una trampa, lo digo con mucho respeto, pero moviéndome en la verdad. Esa es la sensación que uno tiene, que no, es como esto de, como volvemos al tema de la contraposición al plebiscito, nos sentimos engañados un poco en algunos puntos, porque bajo una promesa sentimos que el resultado fue otra cosa y no lo que se pedía. Claro. Yo creo que es bueno acompañar el proceso en cuanto debemos ser obedientes al Papa. Pero así como se dice que hay que escuchar, bueno, tendrán que escuchar también a los que no estamos de acuerdo con algunas etapas del proceso que se está viviendo, con el sentido de que ojalá se corrijan, ¿no? Y que nuestros pastores también lo digan claramente, ¿no? Decía un padre de la iglesia que si los pastores no hablan, tendrán que hablar los perros, ¿no es cierto? Es como dicen, si no hay obispos que están diciendo esto claramente, yo estoy seguro que sí lo van a decir, tendrán que hablar los sacerdotes. Ahora, si los sacerdotes nos callamos, que hablen los diáconos, y si no, que hablen los laicos, pero alguien tiene que decir la verdad. Y es lo que ocurre cuando está esta contraposición. En las iglesias, si no, aunque sea los laicos se terminan manifestando. Porque si siguen a Cristo, no pueden seguir el espíritu de este mundo. Aunque se haya metido en algunos templos, lamentablemente, aunque se haya metido en algunas voces de jerarquía que sean obispos, como pasa con esto del sínodo en Alemania. Aunque ocurra así, los laicos, si quieren y siguen a Jesús, tienen que rechazar el espíritu de este mundo. Así es que, bueno, hermanos, hay que ponerse la coraza nomás de la fe y de la palabra de Dios, y vamos con Jesús, obedeciendo en todo al Papa en cuanto Él nos va guiando como representantes de Cristo y el magisterio de la Iglesia. Ahí no tenemos cómo perdernos. ¿Y el lenguaje inclusivo también no lo incorporaron? Sí, está incorporado, por supuesto. Sí. Está bien. Así es que esto que dice aquí, yo le pregunté al obispo Francisco Javier, pero monseñor, estas órdenes que dan aquí en este documento de la Asamblea Eclesial Nacional, que el Plan Nacional de Formación incorpore la formación de la diversidad sexual, o sea, que todo lo que hagamos en nuestra pastoral incorpore la ideología LGBTQ, la ideología de género, etcétera, tal como están adoctrinando los colegios. ¿Usted está de acuerdo con eso? Por supuesto que no, me dijo él, eso no tiene por qué haber sido escrito ahí. De ningún modo. Entonces ahí vemos que hay ciertas infiltraciones que se están dando dentro de nuestra propia iglesia y tenemos que denunciarlas en la medida que podemos hacerlo, porque Dios nos va a pedir cuenta. Te quedaste callado, fuiste cómplice o dijiste la verdad cuando había que decirlo. Y como decíamos antes, para tener un poco más de luz sobre esto, veamos simplemente el documento. ¿Hay alguna cita bíblica que lo respalde? ¿Se menciona a Jesús
No. Se menciona el Espíritu Santo, La María, santidad, que nos guíe, no. que nos acompañe. La conversión, no. El pecado, no. El único pecado es el pecado así social, de no incluir a los que, etcétera. Bueno, entonces realmente en eso estamos. Ojalá que cambie el sentido o la dirección de este sínodo, porque no va a un buen puerto. Tenemos que volver a Cristo. Solamente Él es camino, verdad y vida. Y tal vez un poquito más como esto que usted dijo, padre, que los invitaban a hablar, pero claro, había mucha paz porque cada uno daba su opinión, pero no podía ser rebatida. Fue una maravilla, no hubo funas, los obispos salieron tranquilos, los sacerdotes que estaban ahí, nadie los increpó, una maravilla. Pero eso no es lo que dice el Evangelio de hoy. Los odiarán a todos ustedes por causa mía. Y lo natural es un diálogo. Además. O sea, lo natural entre las personas, porque yo me imagino, por ejemplo, en un matrimonio. Eso es la ley de hielo. Te hablo, pero ni siquiera me respondes, me decís qué opinas. Eso es hacerle la ley de hielo al otro. Entonces eso no da frutos, eso destruye la unión también, y no es que nos haga caminar juntos, simplemente manifestar, todos tenemos opiniones distintas, sigamos nomás. Y lo que da más indignación es que después se establece un documento, se da a conocer, pero con ciertas opiniones, no con todas, ¿no? Bueno, dejemos esto en las manos de Dios y queremos que Dios sea el centro de nuestra vida, o sea, que reine. Y recordemos que Cristo es Rey, Él es realmente el Rey, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Eso significa que hay personas que actúan como puertas del infierno, ¿no? Que actúan como portales para que el demonio actúe a través de ellos con sus errores y herejías. ¿Ya? Pero esos no prevalecerán contra la Iglesia. Y mantengámonos fieles a la Iglesia, fieles, aunque nos persigan, aunque tengamos que entrar a ese proceso de los cristeros y tener que morir diciendo Cristo Rey, viva Cristo Rey, perdonando a nuestros enemigos siempre. Y que podemos seguir muy unidos por la Iglesia también, por la palabra de Dios, por la oración, por los sacramentos. Entonces, no separarnos de la Iglesia. Algo que hay también, no se menciona en lo más mínimo, es esto de la oración, de los sacramentos, qué es lo que le da vida y lo que permite que la Iglesia se mueva. ¿De qué me sirve caminar si no voy a ningún lado o si no tengo nada que me alimente? O sea, de hecho voy a dejar de caminar. Y nuestro alimento son los sacramentos también, los necesitamos, y eso nos mantiene también en comunión con la Iglesia. Y yo le pido a mis hermanos sacerdotes que escuchemos a Jesús, solamente a Jesús. Y el Señor nos dice, por medio de los apóstoles que ha enviado, Mateo capítulo 28, vayan por todo el mundo, lleven el Evangelio, enseñen todo lo que yo les he mandado, bauticen en el nombre de la Santísima Trinidad, y eso es lo que debemos hacer. Evangelizar, enseñar. La Iglesia no está para llegar y escucharse simplemente y ahora todo vale, todas las opiniones valen, porque eso no es el mandato de Cristo. Nos dice Silvia Pinto, volvamos a la palabra de Dios, Efesios 6, del 10 al 18. Sí, eso es. Porque nuestro enemigo, como dice Efesios 6, no es de carne y sangre. Aquí no se trata de que le estamos echando la culpa a tal sacerdote o a tal grupo de laico o estos LGTBQ, no sé qué. Nuestro enemigo no es de carne y sangre. Es un enemigo espiritual, es el demonio, Satanás, con sus ángeles. Y la Iglesia siempre ha tenido esto también, padre, en todo caso, enemigos dentro de la Iglesia. O sea, no nos sorprendamos, no, ahora están atacando a la Iglesia desde dentro. Ojo, o sea, la Iglesia siempre ha habido un Judas. O sea, Judas fue de los elegidos por el Señor. Lamentablemente hay quienes... Y fue quien entregó. Hay quienes están siendo enemigos de la Iglesia porque son instrumentos del demonio y se están dejando conducir por él. Pero no hay que odiarlo. Hay que pedir por su conversión, hay que pedir para que vuelvan al verdadero camino del magisterio, de la enseñanza de la Iglesia, a que vuelvan a la fe, en el fondo. Hay que orar por ellos, por su conversión. Y recemos mucho por el Papa, por el Papa Francisco, ya, porque que es grande es la responsabilidad que él tiene. De ser pontífice, ser puente. Y en sus manos está escribir finalmente el documento que diga las cosas que tienen que ser dichas. Ojalá haga lo mismo que en el sínodo de la Amazonia, en que realmente él lo hizo muy bien, ¿no? Fue muy, muy inspirado y todas las tonterías que se propusieron como lo están haciendo ahora, simplemente no las tomó en cuenta. Así que gracias, Señor, por habernos dejado al Papa Francisco y sigue guiándolo, orientándolo, y a todos los católicos, a todos los cristianos, que abramos los ojos, ¿ya? Y que cada día pidamos el don de la conversión y acercarnos a la Virgen, porque sin ella no podemos hacer nada. La Madre dijo, estas cosas van a pasar,
van a pasar, van a haber errores, Rusia va a esparcir sus errores por el mundo, la masonería, el comunismo anda campeando hoy en día, son los que dominan prácticamente todas las formas sociopolíticas que nos gobiernan. Pero la Virgen dice, eso va a pasar. Finalmente mi corazón inmaculado triunfará. Habrá un tiempo de prueba, habrán castigo, habrán signo apocalíptico, todo lo que se quiera, persecución, pero finalmente vendrá un tiempo de paz en la tierra. Mi corazón inmaculado triunfará, triunfará el corazón eucarístico de Cristo, triunfará la voluntad divina del Padre Celestial, triunfará la verdadera Iglesia. Padre, como nos dice la hermana María Paz Rodríguez, demos gracias a Dios que estamos en el mes de María y ella nos va a ayudar, recemos el rosario. Como usted decía, hay muchas las cosas que se pueden evitar. Están prometidas cosas malas, pero se pueden evitar con la oración, con los sacramentos. No todas se pueden evitar, pero muchas se pueden mitigar y se pueden aplazar. Eso depende de la divina providencia. Los castigos vienen, las plagas vienen. Hoy día la primera lectura, Apocalipsis, decía, vi los 7 ángeles con las 7 plagas. ¿Qué hay cosas que van a ocurrir? Van a venir de todas maneras las plagas, los castigos, porque la humanidad ha sido muy apóstata, es decir, se ha apartado de Dios y se ha vuelto al demonio. Así de simple. Y eso significa que vendrá un gran castigo. Pero si oramos más, si hay más conversiones, esos castigos se mitigan y se disminuyen o se aplazan. Y también produce muchas conversiones en las almas. Entonces, de más que es totalmente necesario. De hecho, el 8 de diciembre, bueno, ahí justo lo está mencionando María José, dice, unámonos el 8 de diciembre en el Rosario Mundial y vencerá la Virgen María. 8 de diciembre, Así Rosario es. Mundial de Mujeres. Ese yo creo que es el lugar que también las mujeres le damos gracias a Dios por este ejemplo que nos da María Santísima y por cómo nos enseña que por medio de la oración tantas cosas se pueden lograr y recibir un montón de gracias. Entonces, ese es sí, el poder de la mujer también rezando y con precioso. la oración, enseñando a los hijos y compartiendo estas gracias que la Iglesia nos da. Así es, bueno, entonces terminamos una vez más invocando a la Virgen María, porque necesitamos muchas mujeres que, así como otras que han salido por ahí exaltando las leyes del demonio, digamos, el aborto y todas estas cosas, también necesitamos muchas mujeres que son sin duda la mayoría, que tienen a la Virgen como modelo, pero que lo digan públicamente es una gran cosa, como va a ser el 8 de diciembre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esperemos encontrarnos entonces en una próxima oportunidad y les agradecemos a todos los que nos han acompañado y han participado también con sus comentarios. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.